Estados Unidos aplica su máxima presión e Irán no se doblega. La campaña de presión más fuerte de la historia contra Irán y aún no ha terminado. Esto lo dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. La nación persa ha salido al paso y pese a los obstáculos asegura que no se doblegará. Un terrorismo económico que denuncia Teherán y que golpea en distintos sectores al pueblo iraní. Pese a esto, la consigna es resistir. ¿Qué más le queda a Estados Unidos por aplicar contra Irán? Esto es Detrás de la Razón. Le saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. We will be putting on among the strongest sanctions that we've ever put on a country, and they're going into effect very shortly. We will continue to increase the pressure on the Iranian regime until it abandons its nuclear weapons program. But we've implemented the strongest pressure campaign in history against the Iranian regime, and we are not done. You Google the definition of terrorism. It says using coercive measures or intimidation in order to compel civilians against civilians in order to bring about a change in policy. Secretary Pompeo again says that we put pressure on the Iranian people in order for the Iranian people to change their government peacefully. That is, imposing pressure or intimidation to achieve political objectives. That's the classic definition of terrorism. The United States is engaged in economic war against the Iranian people, and it won't be possible for us to engage with the United States unless they stop imposing a war, engaging in economic terrorism against the Iranian people. We spoke to the United States. We spoke at length with the United States. We reached an agreement, and they need to implement the agreement that we had reached before they expect to have it. And we will always advocate in favor of the full respect by all sides of the UN Security Council resolutions, and that includes the JCPOA. If on the basis of that further work can be done, on the basis of mutual understanding and respect in a cooperative manner, we will always be there to accompany and support this approach. Thank you very much. Allí veíamos entonces un contexto del panorama que Irán denuncia por parte de Estados Unidos. Vamos de inmediato al análisis, al debate. Para ello contamos el día de hoy desde Madrid con Francisco José Fernández Cruz Sequera, abogado y analista político. Bienvenido como siempre, Francisco, ¿cómo está? Un placer. También nos acompaña desde Santiago de Chile Pablo Jofré Leal, analista internacional. Bienvenido, Pablo. Dani, buenas tardes de Santiago. Bueno, vamos de inmediato al análisis rápido para que nos rinda estos 25 minutos y lo primero es ese término que pues hemos venido escuchando en los últimos tiempos, el término de terrorismo económico y que recordemos pues que para algunos expertos o analistas se usa deliberadamente o sin criterio. Pero si buscamos en la internet, como incluso recomendó el canciller persa Mohammad Javad Zarif,
La definición de esta expresión dice intento de desestabilización económica por parte de un grupo. Hoy Irán denuncia terrorismo económico por parte de Estados Unidos. Francisco, ¿cómo comprender esto? Bueno, pues tenemos que advertir que es un hecho cierto, es la constatación evidente de un hecho que se ha venido repitiendo de forma sistemática durante décadas. Estados Unidos no duda nunca en utilizar todos los medios a su alcance para perjudicar a aquellos que designa como sus enemigos. En el caso presente, tenemos que traer a colación el fenómeno de Cuba. A Cuba se le ha sometido a un bloqueo económico durante décadas y el resultado no ha sido nunca un cambio de régimen en la isla. Asistimos al escenario venezolano con idéntico resultado. Y si observamos, evidentemente eso hace sufrir fundamentalmente a la población, pero eso no cambia ni es suficiente para alterar o subvertir el régimen de ningún país. Tampoco lo va a hacer con Irán. Pero por el contrario, estamos hablando de que durante décadas se ha realizado esa actuación en un contexto y en un escenario diferente al actual. En este momento lo que se ha puesto de manifiesto con la retirada de los acuerdos de Viena por parte de Estados Unidos ha sido incluso la propia debilidad de otras potencias cuando se sujetan y se atienen a un sistema financiero y a un sistema económico organizado y estructurado en beneficio de Estados Unidos y con un desequilibrio para otras potencias que las sitúa en un plano de subordinación y carentes de soberanía. Si vemos que esto es algo que toda la comunidad internacional está apreciando y que es toda la comunidad internacional la que está desplazándose hacia la creación de nuevos medios de pagos, hacia el abandono del dólar como moneda de reserva, veremos que esta actuación de Estados Unidos es como un boomerang que vuelve contra sus propios intereses, porque la clave de la arquitectura, del poder, de la hegemonía norteamericana a día de hoy es ese dólar con el que financian el 50% del presupuesto de defensa del mundo. Por eso, en este momento, las sanciones contra Irán, aunque están haciendo sufrir a Irán, son casi el preludio de un sufrimiento mucho mayor que vivirá la economía norteamericana en un futuro. No se puede pretender sancionar al mundo solo porque uno lo decide así. A ver, Pablo, voy con usted. En este mismo sentido, terrorismo económico, que muchos incluso justifican, empezando por Estados Unidos, con pues la aplicación de sanciones en base a sus criterios. Pero ¿cómo comprender bien este término y la manera en que se está aplicando contra Irán? Se comprende, creo, Dani, de la forma que el propio canciller Mohammad Javad Zarif define, ¿no? O sea, desestabilización. Cuando tú generas medidas económicas, sanciones, embargos, bloqueos, cuando impides que el resto de los países libremente puedan generar un intercambio comercial bilateral, trilateral o multilateral con la República Islámica de Irán, estás generando terrorismo, generas terror económico, generas la imposibilidad que otros puedan tener libremente acceso al mercado iraní, porque temen esos países las sanciones que Estados Unidos les puede imponer. Esto es terrorismo en el sentido de la generación de la inestabilidad, la desestabilización, el preludio muchas veces de agresiones militares, de atentados de bandera falsa, situaciones de presión política, diplomática, militar. Ejemplos múltiples en todos estos años, desde el año 1979 a la fecha, han sido múltiples las conductas terroristas de Estados Unidos, pero en específico las que refieren al terrorismo afectan principalmente a la población, afectan a la sociedad, lo afectan en los insumos básicos, lo afectan en el acceso a fármacos, el acceso a tecnología, el acceso a tecnología para la industria hidrocarburífera iraní. Y eso indudablemente, cuando lo hace un país unilateralmente, aprovechando su condición de superpotencia, y cuando los otros quieren tener relaciones normales, te amenaza esa superpotencia, por ejemplo con Francia, de poner aranceles mayores al vino. Si se trata de Rusia, imponer más sanciones, más bloqueo a la Federación Rusa. Si se trata de China, entonces también incrementar el tema de aranceles con esos países. Son países poderosos. Y sin embargo Estados Unidos
se atreve permanentemente a sancionar, a amenazar a esos países poderosos. Imagínate qué pasa con aquellos países de menor categoría de potencia, de menor categoría económica, de menos acceso a poderes militares y políticos. Sin duda están supeditados a ese chantaje permanente que Estados Unidos le ha mostrado al mundo. Terrorismo en todas sus letras, económico porque afecta a la economía iraní, pero hay terrorismo político, militar, diplomático, que es el que está efectuando Estados Unidos. A ver, en este sentido, Francisco, voy con usted. Pues quizás en los últimos tiempos las invasiones militares, las guerras militares, ya no son la primera opción para intentar cambiar pues gobiernos o sistemas políticos en otros países, sobre todo por parte de ciertas potencias. Y vemos que cuando se intenta aplicar esto, pues generalmente hay organizaciones, hay un sinnúmero de instituciones que intentan frenar este tipo de guerras. Pero en el caso de una guerra económica, en el caso de un terrorismo económico, como lo ha calificado Irán, pues ¿cómo hacer frente o quién intenta pues impedir que se aplique en este caso sobre cierto país? Sí, lo primero, una vez, enviarle un saludo a Pablo, porque en mi anterior intervención se me había pasado tan directo como iba a contestar a su pregunta, Dani. Por lo tanto, un afectuoso saludo a Pablo allá en Chile. Y este concepto de guerra económica es un concepto que debemos enlazarlo con algo que está en el ámbito del estudio hoy día, que es la guerra híbrida. Es la guerra desplegada en todos los órdenes de la existencia, encaminado a debilitar, abatir o someter a un enemigo. Entonces podemos hablar de guerra económica, que es algo que en las primeras publicaciones de las que ya se acuñaba ese concepto hace ya más de 20 años, todavía no se había desarrollado la guerra a través del ciberespacio, la guerra en el espacio, en el ámbito espacial. Así sucesivamente, lo económico no es más que un aspecto más, una cara más de ese poliedro bélico de hostilidad y de guerra que hoy día todas las potencias despliegan de una o de otra manera en razón de su capacidad. Pero en el caso concreto de la política que sigue Estados Unidos respecto de Irán, me gustaría señalar algunos aspectos como son. En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el tomar medidas dirigidas contra la población civil que causen sufrimiento, muerte y las situaciones de precariedad que estamos viendo en distintos países del mundo, en este caso también Irán. Es decir, estamos hablando de delitos que pueden ser delitos de lesa humanidad y delitos contra el derecho de gentes. Por otra parte, hay que señalar que las medidas que Estados Unidos adopta están dotadas de ese carácter de extraterritorialidad, es decir, se plantea sancionar a empresas y particulares extranjeros fuera del territorio nacional por el mero hecho de establecer un comercio, relaciones comerciales con una potencia tercera ajena completamente a los Estados Unidos. Y ese acto de extraterritorialidad es un acto, es una infracción, es una violación del derecho internacional clarísimo, porque la única manera de que ese embargo, esas sanciones, ese bloqueo o cualquier otra medida que se adoptase contra Irán por parte de Estados Unidos fuese legal es que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo hubiese autorizado, lo cual no es el caso. Es más, todos los aliados tradicionales de Estados Unidos no han acompañado, en este caso Europa no ha acompañado a Estados Unidos en este viaje hostil dirigido sobre todo no ya al enemigo propio, sino al enemigo de su amo israelí, que es quien en el fondo maneja los hilos de este teatrillo norteamericano. Y por último, se están hablando estos últimos días de ese intento de diálogo que está manejando el presidente Macron, que no es, desde luego, un diálogo que se pretenda por una cuestión humanitaria, sino sencillamente lo que se pretende es mantener a salvo los intereses de las grandes empresas multinacionales y de las corporaciones transnacionales que tienen arraigo en Francia. Y por lo tanto, por ejemplo, la empresa Total, la petrolífera, y por lo tanto preservar esos intereses reconstituyendo ese sistema, el sistema que se adoptó en los acuerdos de Viena a través de alguna
una cesión por parte iraní. Irán ha reclamado el cumplimiento de la legalidad vigente, el cumplimiento de los acuerdos de Viena para poder plantear ese diálogo. Y aún así yo estoy convencido que será inútil, porque a Israel no le vale nada que no sea el exterminio de toda la población que se le opone, bien sea palestina, bien sea de confesión chiita, y da lo mismo que sea Hezbollah en el Líbano, Hezbollah en Siria o Irán en Persia. Y por lo tanto no tendrá futuro. Y esa es la visión que tengo de un esfuerzo que a todas luces a mí se me hace baldío. Claro, ¿no? Y precisamente justo aborda un punto clave, porque sobre este diálogo que ha pretendido Macron y del que Estados Unidos también ha dicho, pero se contradice, pues Irán ha dejado muy clara su postura de que no se va a sentar en una mesa de negociaciones si no se levantan las sanciones y si Estados Unidos no regresa al pacto nuclear. Pero, Pablo, precisamente en este sentido, sabemos que parte de las motivaciones para estas sanciones, para este terrorismo económico aplicado por Estados Unidos contra Irán, pues tienen como motivación sentar a Irán en una mesa de negociaciones. No lo ha logrado. Entonces aquí la pregunta es hasta qué punto va a llegar Estados Unidos si precisamente esta presión, esta máxima presión, no les ha funcionado hasta el momento. Dani, la República Islámica de Irán ya se sentó en una mesa de negociación respecto al tema específico del acuerdo nuclear. El Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en Suiza en julio del año 2015, dejó claramente establecido cuáles eran los derechos, los deberes, los compromisos de cada uno de los contrayentes y firmantes de ese acuerdo. En el caso específico de Irán, que era el referente del G5+1, sus compromisos de enriquecimiento de uranio, del número de centrífugas, de la inspección por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, el tema relativo a que su programa nuclear quedaba firmemente establecido, como lo habían dicho sus líderes políticos y religiosos, en el plano de un programa pacífico, ha sido cumplido a rajatabla por la República Islámica de Irán. El que no ha cumplido, el que ha violado los acuerdos, ha sido Estados Unidos. Por tanto, sentarse en una mesa de negociación para discutir lo que Estados Unidos ha agregado a ese Plan Integral de Acción Conjunta, como es el programa del Sistema de Defensa de Misiles de Irán, es absurdo, es irreal. No es posible que Irán acepte eso, y lo ha dicho en todos los tonos, a través de su Cancillería, a través de sus líderes políticos y religiosos. No es posible entrar a negociar aquello que ya se firmó. Aquí hay una conducta contumaz por parte de Donald Trump, destinado a borrar todo el legado de Barack Obama en relativo al Plan Integral de Acción Conjunta, en el caso de Estados Unidos, y más bien guiarse por conductas atentatorias contra el derecho internacional, como lo decía nuestro amigo Francisco desde Madrid. Aquí hay una violación permanente del derecho internacional. Irán no se puede sentar con aquel que sanciona, que embarga, con aquel que lo amenaza permanentemente con medidas de presión, con aquel que junto a la entidad sionista y la entidad saudí generan inestabilidad y apoyo a grupos terroristas que atacan a Irán. No se puede sentar con ese régimen, con ese gobierno dirigido por Donald Trump, a menos, y ha sido así de claro, dejando la puerta abierta, mientras terminen las sanciones, mientras termine el bloqueo, mientras se cumplan cada uno de los acuerdos firmados, los puntos firmados en los compromisos del Plan Integral de Acción Conjunta. Justamente sobre estos elementos que incluso pues Irán ha dicho que sería quizás la única manera de haber alguna conversación con el gobierno de Donald Trump. Francisco, esta pregunta va para usted. ¿Volver al pacto nuclear de 2015 y levantar las sanciones contra Irán implicaría para Trump un costo político electoral que no está dispuesto a asumirlo en este momento? ¿Allí radica el tema de no regresar al pacto? Vamos a ver, es imposible que Estados Unidos regrese al pacto en la medida en que Donald Trump sea presidente y esté en la Casa Blanca. Porque la finalidad para la que fue colocado en la Casa Blanca Donald Trump fue para enmendar toda la política
que había llevado a cabo no solamente Obama, sino prácticamente cualquier presidente anterior con relación al conjunto de Oriente Medio y también a Irán. No nos olvidemos que sistemáticamente se vino suspendiendo el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y que Trump, esa suspensión es el primero que la ha hecho desaparecer, y que la relación entre Obama, el presidente Obama, que ha sido el último y que ha sido el que impulsó este acuerdo en su segundo mandato, era en contra claramente de los intereses de Netanyahu y de Israel, y en contra de la política y de la opinión y del lobby israelí. Pero Obama pudo hacerlo porque no dependía ya para ninguna reelección a la Casa Blanca de la presencia del lobby cristiano-sionista ni del lobby judío en Estados Unidos. En la medida en que eso fue así, tenían que colocar un presidente que fuera dócil, sumiso y férreo mandatario de la política de Israel. Y ese es Donald Trump, con su hija Ivanka, con su yerno Harold Kushner, con su magnífico abogado igual de sionista que su hija y que su yerno, y que toda su familia y que todo su entorno. Y a partir de ahí, Donald Trump es, como dicen en Israel, el nuevo Darío, ese gran rey al servicio de Israel. Por lo tanto, no va a volver nunca, porque Israel tiene clarísimo que no va a permitir ninguna potencia regional que entre en pugna y en liza con sus propios intereses, ya sean de tipo energético con el desarrollo de los gasoductos, o ya sean de tipo milenarista legendario como es la recreación del gran Israel, del Elez Israel desde el Nilo hasta el Éufrates. Son dos cosas que Israel no va a permitir. Por lo tanto, posibilidad cero. Frente a Estados Unidos y frente a Israel solamente cabe una política, que es la política de los hechos, de la fortaleza y del derecho y las razones. Ya me queda muy poco tiempo. Pablo, en este sentido, en esta misma interrogante, ¿concuerdas con lo que dice Francisco? En gran parte sí, Dani, a lo cual hay que agregar solo elementos fundamentales. Y creo que Francisco da en el clavo respecto al impedimento de una administración, de un régimen, que además violaría todos los acuerdos que tiene con sus grupos de poder. Lo mencionaba Francisco respecto al lobby sionista, pero está todo el complejo militar industrial, toda la venta de armas que ha sido multimillonaria en virtud de esta política de intromisión y de agresión que ha tenido Donald Trump. No es casual que su primera visita fuera de Estados Unidos, cuando fue electo presidente, fue a Arabia Saudí y fue a Israel. En Arabia Saudí vendió 120.000 millones de dólares en armas, 50.000 millones al resto de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Ha incrementado en forma multimillonaria la venta de armas en la zona de Oriente Medio, pero también obliga a sus aliados incondicionales de Europa a que incrementen el PBI en este sentido. Por tanto, el negarse a cumplir el acuerdo nuclear es un tema político, es de los poderes que hay detrás también de Donald Trump, y sobre todo ese enorme e influyente lobby sionista absolutamente criminal cuando se refiere a los intereses que defienden tanto en Estados Unidos como esa política hegemónica en Oriente Medio. Yo agregaría solamente, Dani, que aquí hay elementos fundantes, centrales, conceptos que lleva muy bien la República Islámica de Irán, a pesar de el sufrimiento de su población respecto a estas sanciones, pero la resistencia, la dignidad, estamos hablando de la soberanía, estamos hablando del ejemplo referencial de Irán respecto a Oriente Medio y Asia Central. Son conceptos que se llevan a la práctica con el eje de la resistencia, que se llevan a la práctica con el apoyo a la lucha del pueblo palestino, con el apoyo a Hezbollah, con el apoyo al Hayat al-Shabi, a los movimientos populares en Yemen. Todo eso indudablemente genera en el régimen estadounidense, en los círculos de poder, una situación de no aceptar ningún diálogo con Irán, de no aceptar ningún cumplimiento del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos, porque implica debilidad. Y Donald Trump lo que quiere presentar ante el mundo es una condición que no tiene. Él no tiene esa fortaleza ni esa capacidad de estadista. A ver, Francisco, me quedan 20 segundos para cerrar
y quisiera pues su conclusión con esto en particular. Irán, en su legítimo derecho y ante no ver pues el pleno beneficio de pues los puntos del pacto nuclear, sabemos que ya ha reducido sus compromisos en 2 tandas, se puede aproximar una tercera tanda, y si Europa sigue estando allí como callada, silenciosa, latente, pues se va a cumplir esto. ¿Qué panorama pudiera vislumbrarse ante una tercera reducción de estos compromisos por parte de Irán? Yo no creo que vaya a cambiar en nada el curso de los acontecimientos. Siempre lo he dicho que al final, para Estados Unidos y para Israel solamente hay un medio posible: la guerra y la destrucción de Irán. Claro. Y eso no va a cambiar. Sentarse en una mesa que pueda haber, no van a hacerlo si no hay una cesión previa por parte de Irán en la cuestión misilística y en el desarrollo de misiles, que quedó fuera del plan de acción conjunta. Y Irán no puede hacerlo porque eso sería directamente someterse a la potencia militar israelí. No. ¿Cabe alguna acción militar en este momento contra Irán? Lo veo difícil. Las cosas no son como cuando bombardearon hace muchos años la central nuclear, pero el curso de actuación: fracaso de negociaciones, nueva expectativa, segunda presencia de Trump, y entonces veremos. Allí, mucha tela que cortar todavía. Se nos fue el tiempo. Gracias, Francisco. Gracias, Pablo, por acompañarnos en este análisis esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, lo cierto es que las posturas, al menos de parte de Irán, siguen claras sobre la mesa frente a las contradicciones que dejan evidenciar desde la Casa Blanca. ¿Qué viene de aquí en más? Solo queda esperar. Por mi parte, gracias al equipo de Detrás de la Razón. Les veo en otros espacios de Hispan TV. Pronto regresará nuestro compañero Roberto de la Madrid. Tengan buen fin de semana. Hasta la próxima.